En este vídeo vamos a contaros el proceso de creación de un álbum ilustrado infantil, desde las primeras ideas de los autores hasta que el libro llega a las librerías. Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo consigue una editorial colocar sus libros en los catálogos de Navidad, o cómo es la dificultad y cómo es esa sincronización entre un guionista y un ilustrador. Bienvenidos a Cómete la sopa, Kafka. Lo que vais a ver es una serie de entrevistas a los autores y a la editora de este libro, a la editora de Gato Sueco. Vamos a contaros cómo un guionista y una ilustradora trabajaron juntos durante meses. Vamos a contaros todo el proceso que siguió la editorial, todos los conflictos y no conflictos con la imprenta, cómo la editorial ha conseguido poner ese libro en librerías. Y vamos a contaros todo esto porque tenemos acceso a una información privilegiada de alguna manera, porque resulta que Víctor es uno de sus autores. La reina de las lentejas va de una niña que ha dejado de ser el centro de su del casa universo, porque le ha nacido un hermanito. Ostras. Que encima sus padres Están demasiado ocupados. La han dejado medio sola. Una cosa ahí como está solita y encima le han obligado a comerse un plato de lentejas. O sea que es como me quiero morir. Y ahí ella maneja todo eso, intenta reinventarse a través de la imaginación, con la fantasía, ¿no? Es como su herramienta. Intenta volver a ser la reina. Eso es. Dora Armstrong es una de las editoras de Gato Sueco, que es la editorial que acaba de publicar La reina de las lentejas. Es el primer libro con autor español y con ilustradora español. Ha sido más fácil de una manera porque tenemos más control sobre el proceso y más difícil también porque un original siempre es un original y hay más trabajo. Normalmente cuando compramos los derechos de estos países nórdicos, el libro llega listo, está ya preparado. Lo único que tenemos que hacer es hacer la traducción y meterlo en una maqueta. Aquí el trabajo, sobre todo para Leti, la ilustradora, y que también es nuestra art director, ha sido mucho más trabajo para ella, por supuesto. Bueno, pues estamos aquí con Leticia Esteban, ilustradora de La reina de las lentejas, y con Víctor, que seguro que os suena un poco y que es el guionista del álbum. Y nada, queríamos preguntaros un poco cómo surge el proyecto, cuál es la primera idea. La idea fue muy curioso porque yo al principio tenía una idea de cómo hacer las cosas, o sea, de cómo generar la historia, y tú me mandaste una historia que no era como yo la había planteado, pero molaba un montón porque tenía mucho de lo que yo quería. Entonces al final estaba ahí. Lo que buscábamos también un poco con la historia era como contar como un mundo imaginario, ¿no? Era como una cosa ahí como ir poniendo esas capas de lo real y lo imaginario juntos, ¿no? Esa cosa tan bonita que tiene lo niño, sí, como ponerlo por encima de lo real y manejarlo ahí, ¿no? Que eso nos gustó de otros álbumes. Me encontraba en mi palacio comiendo lentejas. Sí, y que no fuera una historia, o sea, yo recuerdo que cuando empezamos desde el principio, queríamos que fuera una historia que no era como muy evidente y teníamos tantas capas que alguna tuvimos que quitar, ¿verdad? Porque era como, esto es demasiado complejo. Alguna capa la tuvimos que quitar. Bueno, vamos a ver si tu idea de la historia y mi idea de la historia llegan a un lugar común. Entonces nos dijimos, bueno, yo te voy a decir qué pelis... O sea, si yo tuviera que pensar en que este libro fuese una peli, sería esta. Si este libro fuese una música, sería esta. Si fuese un libro de otra cosa, de adultos o lo que sea, sería este. Y eso fue un ejercicio que hicimos los dos. Que vimos qué películas teníamos ahí. Pues yo me acuerdo que te envié una de Wim Wenders que se llama Moonrise Kingdom, que luego no tiene nada que ver con el libro, pero nos daba como, bueno, porque eran dos personajes que se escapaban solos. Es verdad, siempre me confundo con estos dos autores, Wim Wenders y Wes Anderson. Luego también nos acordamos de Sachi Le Metro, porque ella es muy, muy pícara y muy traviesa y tal. Estuvimos buscando ese tipo de títulos. De juegos. Y lo que nos dijimos fue, vale, si esta niña fuera, si tuviéramos que pensar en ella más allá de la historia, ¿qué le ocurriría en la vida más allá de lo que está pasando dentro del libro? Entonces empezamos a pensar, ¿cómo sería? Pues, ¿qué características tiene?
Un poco como si tuviéramos que hacer una peli sobre eso. A lo mejor nos montamos una historia exagerada, pero nos ayudó mucho. Pero nos ayudó un montón. Mucho, en realidad, porque como tuvimos cuerpo. Yo te envié algún libro de Edward Gorey. O sea, tengo aquí alguno, pero yo creo el del... ¿Te acuerdas de ese libro de él que eran el alfabeto de los niños suicidas o asesinados? Que yo creo que lo tengo arriba. Precioso. Y ese libro también lo cogimos. Un poco por la idea lúgubre. Misteriosa, sí. Y luego mucho el libro de Uri... Sí, de Uri Šulević. Uri Šulević. Sí. One Monday Morning. One Monday Morning, sí. Que nos dio como una cosa de decir, tenemos algo parecido a esto. Sí, porque también era un poco un libro que se descubría al final, ¿no? ¡Ya he dicho Wim Wenders! Yo me acuerdo de una profesora de ilustración que me dijo una vez, porque a mí me daba mucha vergüenza enseñar mis dibujos y tal, y en el máster me dijo, mira, dibujar es como ponerte en pelotas en mitad de un campo de fútbol. O sea, es así, es esa sensación. Y tienes que asumirla, pero también disfrutarla. Y yo es una sensación que a mí me da mucho miedo enseñar mis cosas. Así que a mí me ayudó mucho que me dieras seguridad y me dijeras, vale, por aquí, muy bien, muy bien, muy bien. O cuando yo te enseñaba algo y me decías, no, esto mejor así, como estaba antes. Eso me ayudó mucho durante el proceso. Bueno, Gato Sueco es una editorial con sede aquí en Madrid, pero que también tenemos una compañera en Malmö, en Suecia. Y nació con la idea de traer libros desde los países nórdicos a España, más o menos. Yo supongo que esto es una respuesta breve, ¿no? No tratar a los niños como si fueran lo que se quiere. Educar, no. Educar, no. O sea, otra cosa es que tú lees cosas y aprendes cosas a partir de los libros que de alguna manera te educan. Claro que sí, pero te educan incluso cuando como adulto lees un libro, te educa. Pero yo creo que es muy importante quitarte la idea de educar para no generar ese tipo de libros que pretenden adoctrinar. O sea, eso es lo que yo creo que no... Esa de moralina, no. Que eso no lo queríamos para nada. Hay una cosa un poco gamberra también en el álbum que mola. La matrioska más grande que pequeña comió una cucharada de lentejas y me regaló su caramelo de fresa. Antes de retirarte, matrioska, ¿has visto al hermanito lechón? Me tiene harta siempre en brazos de papá. Sí, majestad, vi esta mañana a su hermano. Salió de palacio y se cayó a un río. Eso nos gustaba a los dos. Y luego además que cuando tú lees como adulto un libro, tú quieres que te hable de cosas que te están pasando. O sea, y que te descubran cosas que tú estás sintiendo en ese momento o que has sentido en algún momento. A veces buscas libros en concreto para algo muy determinado, ¿no? Pues como estoy en un momento así como viviendo un conflicto y quiero este tipo de libro. Pues yo creo que a los niños les pasa un poco lo mismo, ¿no? Primero nació la historia, a partir de la historia creamos el mundo de imágenes y luego fuimos decidiendo un poco cómo colocábamos el texto, ¿verdad? Eso es algo que además ha durado todo el proceso. Es como que cada variación en la ilustración hacía cambiar algo del texto y cada cambio en el texto hacía cambiar un poco en la ilustración. En realidad, la ilustración ha llevado en La Reina de las Lentejas la voz cantante porque es normal, es como... Bueno, es que le da forma. Cuando empezamos con el story, que fue cuando hicimos este cambio, hicimos un plano de la habitación. Porque era como, para nosotros era como una película. Y hicimos un plano de la habitación y entonces fuimos decidiendo, bueno, aquí la cámara mira desde aquí está la reina, luego ella se mueve hasta aquí está el sofá y todo eso está en el story. Y también decidíamos un poco que bueno, pues que toda la habitación no estuviera hecha al 100%, que los niños pudieran aportar su propia... idea de cómo podía ser, ¿no? En realidad el libro está hecho con lápiz y lápices de colores, pero es verdad que hay partes, porque a lo largo de la historia va cogiendo un poco más de color el mundo de La Reina de las Lentejas. Y entonces hay partes que coloreé directamente desde la maqueta, como pegatinas, como dices tú, o sea, como si fueran pegatinas. Pero eso ya lo hice dentro de la maqueta con el ordenador, una vez escaneadas las imágenes. Queríamos hacer como una idea de un entorno muy lúgubre en el que estaba ella con este plato delante de las narices y todo giraba alrededor de hay que comerse el plato de lentejas, ¿no? Pero que a medida que iba avanzando la historia y ella iba creando este mundo un poco imaginativo que la salvaba de la situación que no le gustaba, pues ya empezábamos a introducir el color. De hecho, al principio el color solo lo traen los personajes, no... Es verdad.
No. Es como que las líneas de las lentejas empiezan muy gris, ¿no? Luego pues va como cogiendo... Eso fue lo que Idea, queríamos claro. hacer. Entonces, el lápiz era genial para mostrar esa parte un poco lúgubre. Y luego que también nos apetecía que fuera como o sea, si lo hubiera hecho todo con el ordenador, habría sido un poco más estático, ¿no? Es que en las líneas de las lentejas hay un montón de personajes y además o sea, como que no pegan, es como que son como de mundos distintos, porque el paje que hacen con las matrioscas, que hacen con la niña... Bueno, el paje es que en realidad es uno de sus muñecos, Claro, pero, es que son pero todas- nos venía perfecto porque él las presentaba de una forma un poco protocolaria, ¿no? Y nos venía perfecto. Majestad, anunció el paje. La matrioska más pequeña que pequeña solicita audiencia. Que pase, le dije. Es como que las líneas de las lentejas tienen la libertad de la fantasía de un niño, ¿no? Sí. Porque es la fantasía de la niña, en Sí, realidad. sí, sí, Claro. sí. Yo tengo un niño de 10 años y entonces cuando él tenía más o menos 3, 4 empezamos a ir a cumples de sus amigos y a mí me gusta regalar libros. Y entonces yo estaba buscando libros y por supuesto hay un montón de libros muy buenos españoles que a mí me encantan, algunas editoriales geniales que publican cosas muy buenas. Pero entonces es cuando me di cuenta de que libros que eran muy populares en los países nórdicos no estaban aquí. Y supongo que lo que yo echaba un poquito de menos eran niños de verdad, que hay mucho animalito, mucho monstruito, mucho hito, sobre todo en la literatura que es muy popular. Y yo quería a estos niños que a lo mejor no vivían en un mundo de hadas. Porque al principio el primer story, el que te hemos dicho que desechamos, o sea, que no fue el definitivo, era muy estático. ¿Te acuerdas que lo vimos? O sea, lo hicimos, pero, o sea, yo lo dibujé, pero cuando lo leímos juntos, dijimos, es que es muy estático, era muy aburrido. Y entonces decidimos darle un poco de movilidad, ¿no? De generar páginas dobles, páginas en las que saliera sobre el personaje. Por ejemplo, en el momento en el que está el paje apareciendo con las matrioscas, no necesitábamos mostrar toda la habitación. Sí, porque Wim Wenders es el del cielo sobre Berlín y cosas así. Ah, mierda. A mí me gustó mucho la segunda versión, pero también a veces hay que pensar que, sobre todo para los padres, si es casi era un poquito apagado el primero. Muy bonito, pero un poquito apagado. Y cuando los padres buscan libros para sus niños, los buscan con los ojos. Si no es que ya lo conocen, entonces da igual. Pero si buscan algo que no saben que están buscando, hay que hacer que destaca. Y yo creo que, por ejemplo, yo no sé si se puede ver aquí, pero yo creo que el lomo funciona muy bien y además da juego con lo que pasa dentro del libro. Así que por mí siempre ha sido la portada más bonita. La línea de las lentejas es casi todo diálogo, porque muestra muchas escenas, porque quizá la parte de narrador lo pone en la ilustración, entonces no hay que explicar tanto, está ya en el dibujo. Y también con una cosa muy bonita, porque creo que la línea de las lentejas es un texto muy subjetivo. Entonces, en el diálogo, claro, sale la voz de la niña. Es ella la que pone ese pequeño odio que tiene hacia el hermanito lechón, esa cosa de la soledad. Entonces, pensábamos que los diálogos en directo mostraban mejor esa subjetividad que un narrador diciendo. Sí, "La es niña está verdad. así". Majestad, vengo de un largo viaje, dijo la matrioska más pequeña que pequeña. ¿Me daría su excelencia algo para llenar la tripa? Estás de suerte, matrioska, me pillas cenando. ¿Tendrás suficiente con una lenteja? Gracias, majestad, con una lenteja me sentiré satisfecha. Yo tengo aquí la hucha de las palabras con mis hijos y cada vez que me preguntan una palabra, digo, diccionario, la buscamos. A ver, yo una de las cosas que creo es que la literatura infantil está pecando de ser demasiado condescendiente. Creo que yo leo libros de literatura infantil antiguos y tienen un vocabulario y una riqueza de palabras. Cógete a Roald Dahl, cógete a cualquiera, una literatura, claro. Y sin embargo, ahora me da la sensación de que cada vez la gente intenta suavizar demasiado las cosas en la trama y en el vocabulario.
Y yo creo que los niños no son tan tontos, vamos. Lo que no entienden lo preguntan y lo que no entienden a lo mejor lo reinterpretan. Es como cuando aprendes un idioma y te dicen, no uses el diccionario y tú buscas por el contexto lo que quiere decir. Nosotros no hemos usado las ferias tanto, ¿eh? Supongo que por una parte ha sido porque tenemos a Jenny que está en Malmö. Entonces desde allí ella tiene bastante buen conocimiento de lo que se publica en los países nórdicos. No tenemos la necesidad de ir a una feria a buscar manuscritos. Y además poco a poco tenemos mejores contactos con las editoriales grandes de Suecia también y con las agencias, así que ellos nos mandan sus catálogos y como saben más o menos el tipo de libro que publicamos, si aparece algo que ellos piensan que puede ser interesante para nosotros, nos lo mandan directamente. Así que tenemos otro proceso ahora. Antes teníamos que contactar con las editoriales cada vez que vimos un libro que nos interesaba. Bueno, todavía lo hacemos. Preguntamos si los derechos para español están libres. Hacemos una oferta de la tirada, el precio que podemos pagar por adelantado, los royalties que podemos pagar. Y si les parecen bien, nos dicen que vale. Me encontraba en mi palacio comiendo lentejas. Los intercambios entre el norte y el sur ahora es mucho más grande que hace 5 años. Es que ha cambiado, en 5 años ha cambiado muy, muy rápido. Así que vamos a ver. Pero la reina de las lentejas, sin duda vamos a ofrecer a editoriales nórdicos. Intentamos sacar alrededor de 4 títulos al año. Nos gustaría hacer el doble, pero el coste de producción es grande y tarda mucho tiempo de recuperar el dinero que pones para cada libro, que tienes que poner por adelantado, porque pagas royalties por adelantado, pagas la imprenta, pagas traducciones, pagas correcciones y después tienes que esperar que los libros se imprimen, se distribuyen, se venden, que los informes de las ventas vuelven de la librería a la distribuidora, a nosotras, después hay que hacer la factura y después hay que esperar 3 meses. Nosotros tenemos una distribuidora ahora para toda España, así que ellos se encargan de dárselo a los comerciales. Los comerciales se van a las librerías y dicen que mira, qué libro es más estupendo, ¿queréis algunos? Y la librería dice que sí o que no. Y yo creo que no hay mucho más proceso en esto. Después, por supuesto, hay un montón de trabajo de marketing que podemos hacer nosotras, que sería la difusión por Facebook, por Instagram, hacer que blogueras haga reseñas, que sale por las redes para que la gente se dé cuenta. Porque hay que recordar que se publica un montón de libros infantiles en España y cada semana hay un montón de novedades. Así que si quieres destacar un poquito, pagas a las librerías para que lo pongan en el mostrador, o las grandes cadenas, por ejemplo, como Fnac o algo así, que te den un sitio especial donde más gente te ve. O tienes que hacer este trabajo de marketing más la difusión por las redes. Majestad, anunció el paje, la matrioska más grande que grande solicita audiencia. Que pase, le dije. Sobre todo ahora para Navidad había un montón de ofertas para estar en los catálogos de Navidad. Pero eso también cuesta dinero, ¿no? No es que no es que nadie te deja entrar en el catálogo porque te encantan tu libro. Yo tengo un momento muy bonito, porque eso, claro, tú lo ves desde dentro, pero desde fuera, cuando de repente ves a la reina, hay un momento en que la ilustración hace blop. ¿Ah, sí? Ostras. Sí, y de repente dices, ostras. Y yo con la gota de... Yo hasta no sé si es lo que quería. Es una historia, son palabras, es una cosa como en la cabeza, pero de repente es como blop, ¿no? Y sale. Y dices, ostras, y es esta niña, tiene estos ojos, tiene esa sonrisa, tiene esta malicia, y sale,
Eso, para mí eso fue un momento muy bonito de La Reina de las Ah, qué Lentejas. guay. Una belleza. Primero, para dar el ok, es que a mí me da dolor del estómago. Pero antes de llegar al ok final, entonces mandámoslo, bueno, primero nos dicen cuánto pasta vamos a tener que pagarles y decimos que vale. Y entonces les mandamos los archivos y nos devuelven normalmente feros digitales. Y entonces en estos feros digitales buscamos erratas, lo mandamos a correctoras, todo esto. Y una vez que pensamos que lo tenemos bien, pedimos feros físicos. Y entonces nos damos cuenta de que no, todo no estaba bien. Y entonces tenemos que volver a buscar erratas y es un proceso que a veces va muy bien y otras veces es que todo va mal. Majestad, vengo de un largo viaje y estoy hambrienta, dijo la matrioska más grande que pequeña. ¿Me daría su excelencia algo para llenar la tripa? Estás de suerte, matrioska. Me pillas cenando. ¿Tendrás suficiente con una lenteja? No, majestad, con una lenteja no tendré bastante. ¿Y si te doy una cucharada bien llena? Gracias, majestad. Con una cucharada me sentiré satisfecha. Es el parte menos preferido del proceso para mí. Hay una imprenta aquí en Madrid con la que solemos trabajar y ahí incluso podemos estar en el arranque de máquinas, que esto sí es divertido, porque entonces ves todas estas máquinas con un montón de colores y todo esto, y puedes incluso, ellos sacan por ejemplo la cubierta y tú puedes decir, bueno, lo quiero un poquito menos amarillo. Y entonces hace como, bueno, intentamos de nuevo. Así que esto sí es divertido. Me acuerdo de una serie que había cuando éramos pequeños, que al final de toda la serie decían en aquel momento en el que tú saliste, se quedó solo en la habitación y ponía la cámara esa escena. Entonces, si tú no tenías todos los datos, no podías descubrir quién era el asesino. Para nosotros esto era importante. Entonces fuimos colocando detalles a lo largo del tiempo. ¿Por qué repetí aquella ilustración? Porque faltaban detalles. Eso nos pasó. Y es cierto que al principio el papel que usaban no era el bueno. O sea, el lápiz no le daba ningún brillo, no se veía bien, no tenía las texturas. Y entonces repetí al principio, muy al principio casi todo, es verdad. Nos planteamos que fueran parte de la historia, que fueran un antes y un después. Y entonces por eso lo hicimos, porque la primera parte de las primeras guardas, ella es la reina, la que dirige, la que manda y la que ordena. Y al final viene la realidad. Eso es. Por mi parte, me hizo librarme un poco de mis miedos. Digo, no se va a entender nada, no se va a entender nada, no se va a entender nada. Y aquí un poco, por si alguien no se entera de algo, es como el resumen. Eso, eso es. Era una ayudita. Bueno, yo pienso que de una manera nos ha venido bien, porque llevamos 5 años corriendo. Y con todo lo que ha pasado, nos ha dado una posibilidad de sentarnos un poquito, respirar hondo y mirar cómo queremos seguir adelante. Además, estábamos un poquito estancados, no sé, que no teníamos muchos títulos pendientes justo cuando pasó. Y esta pausa, desde el punto de vista editorial, no nos ha venido mal. Pero por supuesto, como personas y como familias afectadas como todas las demás. Y bueno, por supuesto, el hecho de que las dos, Leti y yo, hemos estado trabajando desde casa con niños y familia encima de nosotras. Así que ya. Te estoy mirando y veo todos los animales. A todos los animales aquí. Ahí tienes un imán, tío. Parece Jane Goodall. ¡Ah! La gente debería poder encontrarlo en casi cualquier librería. Y si no, se puede mirar en la página todostuslibros.com, que es una plataforma genial del gremio de librerías, ¿verdad? De Segal o algo así. Y además ahora yo creo que se puede usar para hacer pedidos por internet directamente. Y también
Bueno, si tu librería no lo tiene, puedes pedir que ellos lo pidan de nuestra distribuidora. Wes Anderson, es verdad, de Wes Anderson. En nuestra web, por supuesto. Ahí se puede ver los libros demás. gatosueco.es. Esperamos que os haya gustado el vídeo, es un formato bastante diferente de lo que os solemos traer. Comentadnos qué os ha parecido, si os interesa este tipo de contenido, si se os ha hecho un poco lento el modo entrevistas, si os habría gustado ver algo más. Bueno, ya sabéis que tenemos Twitter, Instagram y Goodreads. Si os apetece apoyar el proyecto, para nosotros es muy importante y... Podéis suscribiros aquí. Y si os apetece ver más vídeos de Cómete la sopa Kafka, podéis darle aquí. Chao. Hasta luego. Sí, tiene como